nostalgia. Son 3 décadas de destierro y desunión. 30 años de duro exilio, extranjero domicilio. Qué pena de son que canta mi errante generación. Armados más de esperanza que... Muy buenas tardes, estimados televidentes, y bienvenidos a un nuevo espacio de Cuba y su historia. Hoy tenemos un programa realmente histórico, pues contamos con la presencia del doctor Gustavo León, quien es historiador, doctor en medicina, cirugía. Él es cirujano, profesor de cirugía de la Escuela de Medicina de la Universidad de Miami y un destacado miembro de esta comunidad. También el doctor Gustavo León es presidente del Partido Auténtico Cubano. Bienvenido, doctor Gustavo León, es un placer que estés aquí y sobre todo para hablar de este libro que acabas de escribir. Tuvo una presentación ya, pero vas a realizar otro que se titula El enemigo invisible, la infiltración comunista desde Cuba en América Latina y el Caribe, 1925-2015. Tenemos en pantalla pues la portada muy bien confeccionada de esta obra, que es una obra que todo cubano y todo latinoamericano interesado en conocer pues el desarrollo y la infiltración comunista en Cuba y por ende en la América Latina debe leerlo. Como he dicho, el doctor Gustavo León es un acucioso investigador histórico. También, para beneficio de nuestros televidentes, el doctor Gustavo León todos los sábados a las 12 del mediodía, WAQI Radio Mambí, dirige, modera un programa que se llama Cita con la Historia. Así que lo hemos escuchado y son lecciones de historia, lecciones prácticas de la historia cubana. Bienvenido nuevamente, Gustavo, es un placer que estés aquí para hablar de esta obra. Pero primeramente quiero compartir contigo algo que sinceramente no es agradable, creo que es alarmante. Y es que el pasado miércoles 29 de junio, hoy es domingo, hace varios días, en radiomartí.com, la página digital que Radio Televisión Martí tiene para el mundo, para información del mundo, porque todos sabemos que Radio Televisión Martí, su página, pues pertenecen al gobierno federal de los Estados Unidos, pues se publicó bajo la firma del periodista independiente Iván García Quintero una información cuyo título es un artículo: homosexuales cubanos lejos de las armas son excluidos del ejército y la policía. Y este señor pues dice así, un pequeño párrafo: también entre algunos mambises existió la homosexualidad. La más murmurada fue una supuesta relación afectiva de Antonio Maceo con Panchito Gómez Toro. Esto realmente es una calumnia y es una pena que un medio tan respetable como martinoticias.com pues permita propagar estos infundios. Por supuesto, Iván García Quintero, que es el que escribe este artículo, dice que es un infundio, pero lo propala. Lo mismo, Gustavo, que sucede con Chisme de Barrio, donde alguien dice, no es que lo digo yo, dicen que Juan engaña a Juana, o viceversa, dicen que Juana engaña a Juan. O sea, propagar rumores no es digno de un periodista serio
ni de un medio serio que se escucha y lee en el mundo entero. Esto creo que fue una falta de ética. Pero también, ¿por qué el señor Iván Quintero, si al ejército se refiere y a la homosexualidad de presuntos patriotas cubanos y otros personajes, incluso mienta a el fallecido presidente del ICAI, Alfredo Guevara, fallecido ya? Pero ¿por qué no mentó a Raúl Castro Ruz, que tanto se ha hablado hipotéticamente de su homosexualidad? Cosa que condenamos que se hable, porque un medio serio no puede decir eso. Pero ¿por qué no lo dijo él? Cuando el Teatro Bufo de Miami constantemente hace burla sobre Raúl Castro y hace alusión a esa presunta homosexualidad. Tenemos a Armando Roblán, que lo hizo en su momento dado, los fonomemecos lo han hecho, etcétera, etcétera. Condenamos eso, porque nunca vamos a ser fundios, como también condenamos las veces que algunos medios han hablado desprestigiando a los progenitores de Fidel Castro, Raúl Castro, Ángel Castro y Lina Ruz. Condenamos eso, como condenamos lo que ha hecho Iván García Quintero, rumores, y que una entidad tan seria como martinoticias.com se haga hecho eco de esto. No es una posición homofóbica. Admiramos, respetamos a muchos homosexuales insertados en la historia de Cuba, en la historia reciente. Sobre todo, me recuerdo de hombres como Virgilio Piñera, este gran escritor, otro escritor que yo conocí y que consideré siempre que fue un hombre muy valiente, Reinaldo Arenas. Pero una cosa es que lo reconozcan personas que sean lo que quieran ser, y otra cosa es lanzar infundios. ¿Qué tú piensas de esto, doctor Gustavo León? Bueno, lo primero es con respecto a Radio Martí, o a lo que es en realidad martí.com. Yo creo que es una posición bien ausente de la realidad cubana que martí.com permita que eso se publique y que no haya hecho una manifestación con respecto a ese insulto, porque eso es un insulto a los próceres de nuestra revolución. García Quintero se ampara, dicen, infundios, pero no propagues infundios, que es propagar chismes. También es un infundio, la otra versión, que Panchito Gómez Toro, por órdenes de su padre Máximo Gómez, asesinó a Antonio Maceo, prevención de que a la República no llegara una gran influencia negra. Pero obviamente que esa es la mejor manera que tiene el gobierno comunista de Castro de poder destruir los próceres de la revolución, las bases morales en las cuales en realidad se creó la República. Y yo me pregunto si Iván García Quintero hubiese mencionado a Raúl Castro, Martín Noticias hubiese publicado eso. Yo estoy seguro que no lo hubiese hecho. Y él estuviera preso. Y también pues hay que decirle a Iván García Quintero que él fue muy inteligente al no mencionar a Raúl Castro Ruz, a ese infundio, porque vamos a decir, esto es un infundio que se diga eso de Raúl Castro Ruz, pero de infundio estamos hablando. No mencionar ese infundio porque muy inteligentemente él ahí, aplicando un cubano, jugó con la cadena pero no con el mono. Además, habla mal que siempre algo queda. Después de dicho esto, porque me picaba la lengua por estas cuestiones, es verdad, tan peregrinas y tan de revista sensacionalista, vamos a hablar de tu obra, Gustavo León, El enemigo invisible, magnífica obra que empecé a leer ya. ¿Por qué el Partido Comunista Cubano fue tan influyente en Latinoamérica? ¿Y por qué el Kremlin escoge a Cuba como una de sus bases operacionales? No cabe la menor duda que, a mi entender, y lo mismo que digo en público, en el radio y en los artículos, lo pongo en el libro,
Yo entiendo que el gobierno comunista y el Kremlin específicamente observó la actuación de hombres como Carlos Rafael Rodríguez, Marinelo Vidaurreta, Joaquín Ordoqui, Lázaro Peña, y se dio cuenta que la capacidad de liderazgo de estos hombres era por encima de lo normal y por encima de lo común. El Partido Comunista de Cuba, en sus años de los años 20, no era el primero, pero era uno de los más destacados con respecto a las mentes y a los hombres que trabajaban dentro del Partido Comunista. Y también es así que Fabio Grobar, que fue el hombre, a mi entender, que fue ese para mí era la conexión más grande que tuvo el Kremlin con Cuba, y específicamente con el Partido Comunista Cubano, miró siempre con una admiración muy especial a los hombres que fundaron aquel Partido Comunista en agosto de 1925. Y entendió que ellos eran capaces de propagar, después de la Segunda Internacional, que en realidad fue el movimiento socialdemócrata, fue la tercera la que cambió la historia de Cuba bajo el movimiento socialista, pero dentro de aquel contexto la Segunda Internacional se dio cuenta que había posibilidades de infiltrar el resto de América y tener un liderazgo que fuera un liderazgo de frente, un liderazgo de vanguardia, un liderazgo diferente, que tuviera que ver directamente con las artes, la ciencia, el trabajo político, insertarse en la política local, los estudios, los estudiantes, por supuesto, que es uno de los factores más importantes que el Partido Comunista maneja, el movimiento obrero, que es genial dentro del Partido Comunista, y todo eso, dentro de esta creación, porque fue una creación magna lo que ellos hicieron, y yo vengo años estudiándolo, te diría que fue lo que hizo que el Partido Comunista y el Kremlin decidiera que Cuba, con estos hombres, tenía que ser posiblemente la base de una infiltración, como lo ha demostrado ahora, y como lo lleva demostrando durante los últimos años, después de los años 40, la base de una infiltración para que el Partido Comunista de América en general creciera, cada uno con su sitio, cada uno con sus nombres propios, o sea, Partido Socialista de, cada uno de su país, pero que tuviera siempre un vínculo grande con el movimiento cubano. Yo te diría que el pensador y el ideólogo más grande que tuvo el Partido Comunista Cubano para mí se llamó Carlos Rafael Rodríguez. No cabe la menor duda que era un individuo brillante. Y te digo esto porque si nosotros miramos Vicente Lombardo Toledano, que fue el presidente el miembro principal del Partido Comunista de los Trabajadores Mundiales. Eso se llama el Partido de los Socialistas de los Trabajadores Mundiales. Mexicano, Lombardo Toledano. Lombardo Toledano, correcto. Cuando Por cierto, estuvo involucrado, tengo entendido, en el atentado a Trotsky. Correcto. Si nosotros miramos esto de la manera que es correcta, cuando Lombardo Toledano tenía que hacer alguna decisión importante en el Caribe, llamaba a su homólogo, a Lázaro Peña. ¿Qué es lo que hacía que Lázaro Peña, ese negro histórico cubano, miembro del Partido Comunista, fuera tan importante en el movimiento obrero? Su liderazgo, su proselitismo, su dialéctica y su preparación. Y esto es lo que en realidad el Partido Comunista ha venido trabajando por años en las narices nuestras y nosotros no nos dimos cuenta. Y no nos dimos cuenta porque no le prestamos atención a los hombres que se dedicaron a estudiar el movimiento comunista cubano. Para mí una de las personas que más impactó en lo que yo aprendí del movimiento comunista y que me he leído todos sus libros ha sido Salvador Díaz Berzón. Te tengo que decir que cuando Salvador escribía, en la época que lo hizo, escribió para ahora. Y mucha gente no lo tomaba en serio. No. Pensaba que agitaba fantasmas inexistentes. Correcto. Yo te digo que sí, que la educación mía dentro del movimiento comunista comienza aprendiendo sobre el trabajo que Salvador hizo a través del movimiento comunista cubano dentro de la infiltración y la destrucción de las sociedades civilizadas y de los movimientos demócratas de América. Al punto, y de hecho aquí hay otra obra muy interesante en este país, aquí en Miami, que lo escribieron dos hombres, que es una obra mucho más grande, que lo hizo Alonso Ávila y García Monte. Fueron dos individuos que cuando escribieron sobre el Partido Comunista y pusieron la historia del Partido Comunista, fueron detallados en todo ese proceso del movimiento comunista. Luego, nosotros sí teníamos información, sí teníamos trabajo. Lo que pasa es que nunca nos dedicamos a estudiar cómo es que ellos funcionan y cómo trabajan. En el año 40 y pico, la década de los 40, cuando hubo problemas en el Partido Comunista colombiano y hubo diferencias entre Vieira, que era el Partido Socialista, el Partido Comunista normal, estratégico, y el Partido Socialista de los Trabajadores, Fabio Grobar recibió una notificación, por ejemplo, de Stalin. Y Stalin le dijo,
yo quiero que tú me mandes a alguien que sea el mediador de este problema. Y les mandó a Carlos Rafael Rodríguez. Carlos Rafael Rodríguez, después que se reunió con los dos y me dio como mediador, regresó. Yo creo que el que debe dirigir el Partido Comunista debe ser Vieira. Eso se notificó al Kremlin y la próxima decisión del Kremlin es que sea Vieira. Pero lo interesante es cómo el Partido Comunista trabajó y nosotros nos dimos cuenta para lograr lo que hoy tienen en la República de Cuba y la infiltración tan vasta que han logrado en América. Yo no te voy a hablar ya ahora del Moncada, del 53, del 55, pero sí te tengo que decir que mucho antes de que esto se produjese, incluso mucho antes de que se produjera el golpe del 10 de marzo, el Partido Comunista había tenido ya la posibilidad de buscar entre los hombres que hacen la política o que hicieron la política en Cuba, personas que ellos consideraban que eran importantes en el liderazgo. Fulgencio Batista y Saldívar les abrió las puertas a los comunistas. En el año 38, y ahora tenemos que mirar para atrás, siendo presidente de Cuba, Federico Laredo Bru, coronel del Ejército Libertador, los americanos, y siempre nosotros hemos sido eco, Albertini, y esto es importante que lo resalte porque no podemos cerrar la historia, sin decir que gran parte de lo que nosotros hemos vivido ha sido consecuencia de lo que hemos observado y oído y de lo que hemos querido obedecer. El partido, los norteamericanos, en la lucha que iban a tener, por supuesto, en la Segunda Guerra Mundial, le abren las puertas al movimiento estalinista. ¿Por qué? Porque Stalin, Roosevelt y Churchill iba a ser un triunvirato que iba a cambiar la historia dentro de aquel marco de la revolución, o lo que yo llamo la guerra de la Segunda Guerra Mundial. Porque el eje Tokio-Berlín y la presencia de un individuo enfermo mental, asesino y genocida como Hitler, iba a destruir prácticamente toda Europa. Y el resto del mundo tenía que ponerse, como digo yo, a las pilas y abrir los ojos de lo que estaba sucediendo. Cuba era un eco y era una caja de resonancia. Por eso es que entre las cosas que suceden erróneas es reconocer al Partido Comunista Cubano en el año 1938. Porque hasta ese entonces estaba prácticamente escondido. Era un partido que trabajaba, tenía ansias de convertirse en partido, tenía ansias de participar del gobierno. ¿Lo catalogas como una minoría dentro de la clase obrera trabajadora cubana? Bueno, no, al principio no, porque acuérdate que la clase obrera se desarrolla dentro de un movimiento anarcosindicalista que después se convierte en socialista, bajo el marco de una institucionalización socialista después del año 1925. Aunque la Comisión Nacional Obrera, que dirige después Lázaro Peña, no se hace grande hasta que él no coge el poder, producto de ese gobierno que tú acabas de hablar, de Fulgencio Batista, a partir del año 1940, en julio, que es cuando entra él a regir los destinos de Cuba. Y no solamente es así, sino que permite una serie de prebendas al Partido Comunista, como en el movimiento educacional, Marinelo Vidaurreta, en la Defensa Civil Carlos Rafael Rodríguez, en el Sindicato de la Aguja la Sánchez Mastrapa, las mujeres de aquella época, las organizaciones de masa que se fueron organizando como ellos lo pensaron y como Salvador lo escribe, parte de lo que es la futura estructura del comunismo moderno. Y además te lo dice los estudiantes, las artes, el deporte y el movimiento obrero son los 4 factores principales sobre los cuales en esa mesa de 4 patas se va en realidad a poder escribir el futuro del Partido Comunista y cómo nosotros vamos a crecer en el resto de América. Siendo para mí América mucho más importante que Europa en el movimiento y en el desarrollo de este movimiento, de este grupo estalinista que tenía una concepción científica y metodológicamente científica de cómo se puede introducir dentro de un gobierno, destruirlo, robarle todo lo que tiene y crear ellos su verdadero sistema. Y así lo hicieron, Albertini. No te quepa la menor duda que después de que ellos localizan y visualizan a Fidel como una figura importante, comienzan a trabajar para él. Bueno, y hay una pregunta que me pica la lengua, y es la siguiente. ¿Fue Fidel Castro un comunista consciente o llegó a el marxismo cubano por oportunismo? Porque me recuerdo la prensa de la época, cuando Fidel Castro asaltó el Moncada, el Partido Comunista salió con una publicación, con un manifiesto que se publicó en varios periódicos de Cuba, me recuerdo exactamente Prensa Libre, donde ellos condenaban el golpe de Fidel Castro, el asalto al cuartel Moncada, y lo calificaban de un golpe fascista.
Mira, ese golpe puchista de que tú hablas, y de hecho tienes razón. ¿Fue consciente, fue Correcto. comunista Fidel Castro o él se le sirvió luego en bandeja de plata a Él los se enamoró comunistas? de la idea de su liderazgo dentro de un movimiento como ese. Pero no lo era al principio. Yo no creo que lo era. Yo no creo que lo era. Fíjate, Salvador Polmariov en Rusia, en el año 61, cuando Castro dijo, esto es una revolución socialista, somos socialistas y siempre lo hemos sido. Él dijo, ¿quién es este muchacho en el Caribe que está diciendo esa barbaridad? Y entonces reunió el censo del partido y lo reunió para poder estudiar qué es lo que estaba pasando en Cuba, porque ni él sabía qué es lo que tenía en mente aquel muchachito que se llamaba Fidel Castro, que se ha convertido en el asesino más grande que tiene América para los efectos de nosotros y del resto del mundo civilizado. Pero lo que sí es obvio es que el Partido Comunista no estaba ajeno a manejar la dialéctica y lo que escribe de manera muy inteligente. ¿Por qué? Porque lo correcto de ellos es estar en contra de el Moncada, porque el que está en el gobierno es Fulgencio Batista, que es el amigo de ellos. Los comunistas son hipócritas, pero además son científicamente cínicos. Entonces, la mejor manera de ellos de proyectarse y no estar de acuerdo con alguien, estándolo, es poniéndolo por escrito, dependiendo quién es el que está en el poder. Y como ellos le debían al Batista del año 40 al 44, le debían gobierno, movimiento, defensa civil, movimiento obrero, educación, artes, acabaron como le debían eso, y de hecho le reconocieron, producto de la coalición socialista democrática, la presencia de ellos dentro del gobierno cubano. Había ese agradecimiento, tenía que vertirse de alguna forma en este nuevo movimiento. Y ellos eran capaces de decir que Castro era un delincuente o no estaban de acuerdo con lo que estaba haciendo, simplemente para estar en consonancia con el gobierno y que no los persiguieran, pero dentro de ellos estaban auspiciando mentalmente eso que sucedió, que fue el Moncada. Porque en realidad eran asesinos y eran personas que no tenían escrúpulos. Y eso los llevó, o nos llevó a nosotros, a dejarnos engañar durante mucho tiempo. Y en realidad yo no creo que Cuba persiguió de verdad al Partido como año 52 al año 58. Cuba no salió a la calle a destruir al movimiento comunista. Cuba no salió a la calle a perseguirlos, a destruirlos, a ponerlos presos y a condenarlos. Bueno, Había sus excepciones. es que el comunista desde la oposición colaboró para que se realizaran grandes beneficios por la clase. Pero claro que sí. Claro. Pero claro o sea que sí. y eso es que hay que reconocerlo. Pero claro que Hombres sí. como Jesús Menéndez, por ejemplo, en el sector azucarero. Porque fueron gente inteligente, eran gente muy brillante. Tan es así que cuando sucede el episodio cubano y nosotros tenemos que marchar al exilio, yo siempre estaba mirando que en el año 92 se cayó la cortina de hierro de Rusia. Y el condado Miami-Dade cambió su nombre. No era el condado de Miami, sino se hizo Miami-Dade. Y eso simplemente pasó como una experiencia democrática en un periódico. Sin embargo, para los efectos de la estructura comunista en Cuba, aquello no quedó en el vacío. Aquello disparó inmediatamente un dispositivo del Ministerio del Interior de cómo mirar el resto del exilio y cómo mirar esta séptima provincia que está aquí. Porque supuestamente éramos, y digo éramos porque yo no creo que ya lo somos, pero éramos la provincia más anticomunista o más antifidelista que tenía en realidad el gobierno de Castro. Yo no creo que seamos igual ya, pero esto es lo que era en los años 60. Y luego obviamente cuando en el 60 y en el 90 se producen los cambios importantes dentro de la ciudad, ellos no pierden eso de vista y comienzan a estructurar los nuevos partidos socialistas y comunistas y la infiltración de Miami, cómo va a cambiar con respecto a la sociedad que vive en este país. Y en el libro mío yo tengo la delicadeza de hablar cómo ellos fueron trabajando a través del movimiento comunista, primero el Partido Socialista de los Trabajadores, segundo el Partido Comunista Institucional de ellos, tercero el Partido Comunista Revolucionario, y cómo fueron sembrándose en la ciudad de Miami para poder continuar en un trabajo que había comenzado quizás el Ministerio del Interior en Cuba en los años 60, bajo los auspicios de gente muy inteligente, para infiltrar, destruir, desinformar y socavar las bases de la República. Y yo te pregunto, Gustavo, queda poco tiempo y este es un tema que es fascinante. Desapareció el llamado campo socialista. ¿Cuál es la proyección del comunismo hoy en día que carece de una meca real? ¿Cómo desapareció? No, desapareció materialmente. Voy a explicarme mejor. Claro, dice Kremlin. Ok, el llamado campo socialista. ¿Cómo se proyectan
hoy en día, cuando la Meca, el Kremlin es una lontananza. Porque después de la Tercera Internacional se dieron cuenta que el partido no podía estar regido por un solo sitio. Y entonces sembraron en el exterior la alternativa y los mecanismos de relevo. Entre ellos los americanos, que se convirtieron en el año 92 en adelante en el partido principal, que de hecho fueron a Cuba a negociar con Castro cómo es que iban a manejar el movimiento castro-guevarista y cómo eso iba a impactar al resto de América. Y mira cómo lo han hecho. Prácticamente todos los países de América, o los presidentes han sido guerrilleros y terroristas, o los presidentes son socialistas. O sea que para los efectos, ellos han ganado un territorio que ni siquiera lo soñaron, producto de un trabajo científicamente hecho desde la Tercera Internacional. Gustavo, este libro, El enemigo invisible, me dijiste que se va a presentar próximamente, nuevamente. ¿Dónde es que se va a presentar? En Books and Books, en Coral Gables. ¿Qué día? El día 12 de julio. Por la tarde no tengo, pero va a salir una nota de prensa que ya está diseñada. Me la van a mandar. 12 de julio en horas de la tarde. En horas de la tarde. Y vamos a repetir que el doctor Gustavo León, todos los sábados 12 del mediodía, pues modera, dirige un programa por WAQI Radio Mambís 710 que se llama Cita con la Historia. Y digo que es un programa verdaderamente ilustrativo. Te felicito, Gustavo, por esta obra, El enemigo invisible, que viene a enriquecer pues la historia de Cuba y de la América Latina. ¿Qué más podemos, ya para terminar, qué más tienes que decirnos sobre este tema? Porque nos queda poco tiempo. Es apasionante y lo único que yo te digo es que después que tú lees ese libro, posiblemente aquellas personas que no saben nada, porque habrá que saber mucho más, por supuesto, pero aquellos que no saben mucho, no saben nada, cuando lo lean se dan cuenta dónde estamos y qué nos está sucediendo y por qué tenemos que estar tan alerta y no dejarnos engañar, porque ellos trabajan mucho mejor, que no tienen tiempo nada más que poner los frijoles en su casa, mantener su familia y educar a sus hijos. Hay una pregunta que no puedo dejar de hacer y se la hago a invitados del calibre tuyo, y esto es de Cuba. ¿Eres optimista o eres pesimista con el futuro de Cuba? Soy pesimista. Un hombre que conozca la historia como tú diciendo esto, pues es preocupante. Soy pesimista porque ellos ya prepararon los partidos políticos para el futuro y son los que yo llamo los partidos subterráneos. Se nos acaba el tiempo, doctor Gustavo León. Gracias por haber estado aquí con nosotros y por compartir esta magnífica obra, El enemigo invisible. Y ustedes, queridos televidentes, sin más, hasta la próxima vez. 60 meses de nostalgia, son 3 décadas de destierro y desunión, 30 años de duro exilio, extranjero domicilio, qué pena de eso canta mi errante generación. Armados más de esperanza que de metralla, allá en Girón, confiados en la promesa de la